A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Inside of my veins. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go. Hey, love. Desde su atalaya en el corazón de la capital, que es Carabanchel, Javier San Pedro. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Aquí estoy, muy bien, en mi atalaya. En tu atalaya, doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y en Radio Barcelona. ¡Qué desilusión! Pero Estupiñán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿por qué desilusión? No sé, porque uno espera que me digas que, yo qué sé, estás en el Himalaya, o que te has bajado a no sé qué profundidad marina para hablar con alguien, ¿no? Yo te imagino siempre con un casco puesto. Sí, bueno, pero hay como una pandemia y eso. Es verdad, sí. Dentro de unos días quizás en Buenos Aires, ¿eh? Sí. Pero ya de vuelta, entonces. Sí, antes de las Navidades para evitar tentaciones. Bueno, está bien. Pera, que es químico, es bioquímico y conduce en la 2 el cazador de cerebros. Quería hablar con vosotros del milagro islandés. Esta semana en la revista Nature, tú también lo has comentado, Javier, en alguna columna tuya del País, del secreto islandés, cifras de mortalidad por el COVID en Islandia que son 10 veces inferiores a las de cualquier otro país occidental. Sí. O sea, a ver, tiene algo... O sea, es un país muy pequeño, son 350.000 habitantes, pero no, y es más fácil de controlar, pero no solo eso, o sea, tienen un gran desarrollo debido por una empresa que se llama Decode en temas genéticos, y esto siempre hemos hablado de cuanto más desarrollado científicamente está un país, más puede reaccionar a cosas como estas. Entonces, debido a que tenía esta empresa con una capacidad de secuenciar genomas, creo que podían secuenciar 4.000 genomas humanos a la semana, pues empezaron a hacer pruebas desde el principio, dar resultados en 4 o 6 horas. Fueron los primeros que empezaron a hacer test no solo a la gente que tenía el virus, sino a posibles, hacer un screening de la población. Vieron los primeros que dijeron que la mitad de las personas eran asintomáticas y a trazar muy bien los contactos. De hecho, tienen localizados cómo empezó la primera ola y cómo empezó la primera. Empezó dicen que era como un islandés que se fue a esquiar al norte de Italia, que ves como si no tuvieran nieve en Islandia, pero al regresar vino infectado y lo empezó a repartir. Y la segunda ola... Bueno, es que esto de las estaciones de esquí parece que fue un problema gordo, sí. Porque de una sola estación de esquí austriaca el virus se propagó a 40 países. Por eso Angela Merkel está ahora insistiendo a los países miembros de la Unión Europea en que cierren las estaciones de esquí, porque por alguna razón se han comportado como nodos de supercontagio, que es una razón que no se entiende muy bien. Sí. No, y luego, sobre el trazado, claro, estos pues con la empresa esta de Kari Stefansson Decode, que está secuenciando a toda la población islandesa directamente y asociándolo a sus historiales clínicos y a su genealogía, porque de los 1.000 vikingos, los 350.000 habitantes de Islandia vienen de unos 1.000 vikingos que llegaron al norte de la isla hace 1000 años.
y todos han conservado, pues están muy orgullosos de su estirpe, ¿no? De los Gunnarsson o los Stefansson, y la genealogía es allí, no solo la genética, sino la genealogía tradicional es una práctica muy habitual. Claro. Y luego estos tienen una capacidad de secuenciación tal que en lugar de, en cuanto han encontrado una muestra positiva de un virus en un paciente, la han secuenciado. Y entonces saben todas las variantes del virus que hay en la población, cuál fue la que llegó de una estación de esquí italiana, porque saben perfectamente por las firmas que la secuencia del virus lleva, ¿no? Es un virus no muy variable, pero varía como todos los virus, y puedes saber exactamente cuáles fueron los puntos de entrada, si fue este turista, 2 turistas que vinieron a un pub y de ahí se propagó a no sé dónde. Sí, la segunda ola. Sí, de la segunda ola. En agosto. O sea, tiene identificado eso, un turista que llegó en agosto y que dio positivo en el aeropuerto, pero se lo saltó y fueron a un pub y de allí empezó a esparcirse este inicio de la segunda ola. Y también van localizando, por eso que decía Javier, de que secuencian no solo o sea, la secuencia del virus para ver cómo evoluciona, pues también si los contagios han sido en escuelas o en lugares de trabajo o en casas o en pubs, y ven que sí, que en escuelas, por ejemplo, poquísimo. O sea, tienen una capacidad de entender, o sea, que sí les ha servido para tener menos casos, pero también para sacar mucha información de la pandemia. Oye, por cierto, ha habido mucho lío esta semana. Yo lo primero que me pregunto es si tú, Javier, sabes mañana qué noticia tendremos sobre la vacuna, porque todos los lunes hay una vacuna nueva. Ha pasado los últimos 3 lunes, mañana habrá una nueva. Yo ya, si no, me voy a sentir un poco defraudado. Claro, pero sobre la última, la de Oxford y AstraZeneca, primero se decía 60%, 70%, 90%. Ahora hay muchos matices y yo creo que hay informaciones quizá demasiado superficiales sobre los datos que han facilitado, ¿no? Sí, bueno, la presentación fue en una nota de prensa, igual que las otras 2, ¿no? Donde falta muchísima información. O sea, nos han dado cifras de eficacia sobre el 90-95%. En el caso de Oxford AstraZeneca, pues la mayoría de la muestra tenía mostraba un 60% de eficacia. Pero encontraron un clúster, un racimo de casos, ¿no? Donde la eficacia parecía ser mucho mayor, y acabaron asociándolo a un error. Sí. ¿No? Alguien había confundido la primera dosis y había puesto solo la mitad. Y resulta que en ese grupo donde la primera dosis era la mitad por error, son los que más protección tienen. Bueno, esto, en fin, la empresa está de acuerdo en que hay que estudiarlo más, ¿no? Porque, en fin, si ha habido un error puede haber habido más y no sabemos muy bien qué está pasando ahí. Pero hay una larga tradición de descubrimientos científicos hechos de chiripa, ¿no? O por serendipity. Hecho por un científico. Sí. Eso es algo muy normal. Fleming descubrió la penicilina de chiripa, ¿no? La sustancia más amarga que se conoce, que es sintética, la sintetizó un químico alemán que estaba buscando un edulcorante. En fin, que los descubrimientos de casualidad son muy comunes, no son nada tan extraños. Pero hay un segundo problema que es más serio, que es que no dijeron en la presentación esta, en la nota de prensa, que ese grupo donde la eficacia es muy alta, todos los voluntarios eran menores de 55 años. Y entonces, claro, esto no vale, o por lo menos no vale no decirlo, porque es un dato fundamental, claro, puesto que son los mayores. Pero no significa que no vaya a funcionar en los mayores, sino que no se ha aprobado en mayores. Bueno, de hecho, en el otro grupo, pero es que es significativo esto que estás contando, ¿eh? O sea, creo que hicieron unas 12.000 voluntarios, lo que sea, 3.000 de ellos, porque esta vacuna tiene 2 dosis, dan una primera dosis y al cabo de unas semanas dan una segunda. Y hubo 3.000 voluntarios que por error, lo que está contando Javier, en la primera dosis donen la mitad.
Y estos tenían una eficacia del 90%. Y los otros, que no hubo el error, tenían una eficacia del 60%. Entonces, primero presentaron los resultados conjuntos y es cuando dijeron, es una eficacia del 70%. Y bueno, la gente... Pero no informaron de que había este pequeño error. Y después, cuando analizaron, dicen, oye, ¿y si presentamos solo los resultados de los 3.000 y decimos que tiene una eficacia del 90%? Es un poco cutre lo que han hecho. Bueno, no, eso es una práctica, es muy mala práctica. Pfizer se metió hace 15 años o 20 en un buen jaleo judicial que le costó una pasta, y es algo que algunos grandes laboratorios farmacéuticos intentan hacer siempre. Sí. Tú divides tus ensayos en 5 hospitales distintos y presentas los datos del mejor hospital. Eso es una práctica, en fin, casi relativamente común al pasado. Yo os escucho atentamente y yo creo que a todo el mundo le interesa. Y yo recuerdo que hace unos meses, cuando todavía las vacunas estaban, no sé si en fase de ensayo, pero todavía no se habían descubierto, planteábamos el debate sobre si no estábamos contando demasiado poco de ese proceso, ¿no? Sabíamos que había gente trabajando en vacunas, pero dado que es lo que más espera la humanidad de la ciencia en las últimas generaciones, a lo mejor deberíamos poner un poco más el foco de atención o saber en qué punto está, ¿no? Y ahora yo creo que el debate es el contrario, sobre si no estaremos dando demasiada información y retransmitiendo cada problema que tiene esos ensayos. Y cuidado, porque yo aquí tengo una posición, yo esto que nos pasó al principio de la pandemia también, de no vamos a recomendar llevar mascarillas porque no hay existencias. Me parece de un paternalismo tremendo, porque no respeta tu capacidad de reaccionar, ¿no? Y claro, pues hay que dar toda la información. Si es por eso, dígalo usted, ¿no? Si es porque no hay existencias, en lugar de inventarse que las mascarillas no valen para nada con este virus, ¿no? Sería exigible esa transparencia. En fin, sobre los datos intermedios, ¿no?, de la vacuna, de estas vacunas, bastante hemos sabido, porque lo normal es que eso sea secreto industrial y no salga ni una sola palabra de allí. O sea que bastante hemos ido sabiendo en este caso. Pero vamos, la presentación final de la vacuna está pendiente, tiene que haber un paper, un artículo científico revisado por pares, los gestores sanitarios necesitan un dossier completo y si no pueden tomar las decisiones. Pues será cuestión de días, yo creo, ¿no? Porque si los gobiernos siguen hablando de diciembre, en el Reino Unido ya han dicho que en 10 días tienen la vacuna. Boris Johnson quiere empezar la semana que viene, de hecho. ¿Ah, sí? Pero sí, lo ha dicho. Ahora, no sé, ¿será que la piensa aprobar el miércoles para empezar a poner las jueves? Porque mientras no haya una aprobación no se puede hacer. Pero sin paper, como dices tú, va a ser difícil, ¿no? Claro, pues a ver, es que... Bueno, se supone que los datos igual no se publican en paper, pero que las agencias reguladoras sí que las tienen, ¿no? Sí, tienen unos dosieres que les pueden servir, pero en fin, que yo no sé cómo va a empezar la semana que viene a vacunar, honestamente. Oye, y el otro debate de la semana, que es un debate que forma parte también de la ética, yo creo, de la filosofía y de la conciencia de cada uno, pero que no nos deja de sorprender. Siempre se nos ha dicho que España es un país muy dado a defender las vacunas, ¿no? Y si se nos pregunta, ¿somos partidarios de la vacunación infantil? Yo creo que el 90 y pico %, según el último informe, dice que por 95, supuesto, sí. 95, sí. Y sin embargo, frente a esta vacuna es el 47, lo cual dice mucho de que, o sea, si es al niño, le vacunamos. Si es a mí, me lo pienso. Cosa que a mí no me encaja en absoluto. ¿Os ha sorprendido esta cifra a vosotros? Que el 47%... A mí sí, a mí muchísimo, porque los índices de antivacunas en España son prácticamente residuales. O sea, se calculan en un 5%, ni siquiera había buenos datos, porque como no suponían un problema, ni siquiera se había medido muy bien. Pero no son antivacunas, ¿eh? Yo creo que hace referencia a gente con dudas. O sea, no... Yo creo que hay mucha gente, porque además en conversaciones, en gente te lo dicen, decir, uy, esto ha ido muy rápido, tenemos dudas, yo no sé si sería de los primeros en ponérmelas. No, es gente que esté en contra de las vacunas o en contra de esta vacuna en concreto, no son negacionistas. Yo creo que hay una gran cantidad de gente que tiene esta cautela, que tenemos que informarle de que, oye, que hay los datos no avalan estas dudas y que es un bien, pero bueno, no sé. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero vamos, esas campañas de información habrá que hacerlas, ¿no? Sí. Porque quien tiene dudas las tienes que resolver, claro. Y si llegara el caso y os preguntaran vuestra opinión sobre la hipótesis de vacunación obligatoria, ¿qué pensaríais?
Yo no estoy a favor de la vacunación obligatoria. Puede tener efectos contraproducentes, porque claro, la gente, imagínate este 47% de españoles que tienen dudas ahora, que las tienes que obligar a ponérsela, ¿no? Por su rechazo al estado clínico, ¿no? Al estado clínico que les obliga a meterse en el cuerpo una cosa que no quieren, resultaría insoportable, ¿no? Para el sistema. Y además no sé, yo creo que algo así debería ser en casos muy, muy, muy justificados, o llegar a obligar a las personas a hacer algo así. Y si llega a estar muy justificado, pues quizás sí, pero... Hay esta tercera vía en Italia, ¿no? Pera, creo que nos has hablado de ella alguna vez, que es que a los niños que no están vacunados de sarampión, por ejemplo, no les dejan entrar en clase. Ya no, o en la guardería, donde sea. Sí, pues eso no es obligarle a ponérsela, pero sí es una medida coercitiva. Sí, que una cuidadora de una residencia de ancianos dice que si no estás vacunada tú aquí no trabajas. Hombre, bueno, claro, puede ser. Claro. Ekain Payán es profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, investigador del Grupo de Derecho y Genoma Humano. ¿Cómo estás, Ekain? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú? ¿En nuestro país sería posible legalmente obligar a alguien a vacunarse? Pues vamos a ver, en principio se parte de la voluntariedad, es decir, de la voluntariedad de las vacunas. Así lo establece la Ley General de Salud Pública y la Ley de Autonomía del Paciente. Otra cuestión es que se pueda, llegado el caso, a establecer su obligatoriedad siempre por causas justificadas y muy tasadas. Y esta opción existe, es decir, el Gobierno tiene, bajo el paraguas legal vigente, la opción de poder decretar la obligatoriedad, sí. Claro, Feijóo, por ejemplo, plantea reformar la ley de salud en Galicia para poder obligar a la vacunación. La propuesta que él hace contempla sanciones para el que se niegue de hasta 600.000 euros. Pero claro, eso también pone encima de la mesa una contradicción, porque imagínate que alguien a quien se le obliga a vacunarse luego tiene un efecto secundario dentro de 2 años. Podría exigir al gobierno una responsabilidad civil, ¿no? Por supuesto, eso es una de las... todavía no ha salido publicada. Es una proposición de ley que aparentemente saldrá adelante por la mayoría absoluta que existe en aquel territorio. Pero efectivamente tenemos que tener en cuenta que la vacuna se inyecta no solo a personas enfermas, sino a personas sanas. Y esas personas sanas o contrarias a vacunarse pueden generar efectos adversos, reacciones, y pueden solicitar una responsabilidad patrimonial de la Administración, que se llama, y por tanto reclamar una responsabilidad civil por las lesiones que el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos puedan generarles. Esto lo establece la Constitución y también la Ley de Régimen del Sector Público. Oye, Ekain, pero eso ya se puede hacer, ¿no? Una persona que tenga un efecto secundario por una vacuna voluntaria puede reclamar responsabilidades civiles, no sé si al Estado, pero desde luego al hospital o a la empresa farmacéutica. Bueno, una cuestión aquí es el consentimiento. Habiendo consentimiento, la parte faculta a la autoridad a que le ponga esa vacuna. Desde ese punto de vista, acepta los riesgos también inherentes. Estamos hablando para el caso en el que sea de alguna manera establecido coercitivamente. Claro, de hecho en Estados Unidos, y Pera lo sabe igual que yo, te obligan a firmar 40 hojas en las que prometes no demandar nunca a nadie por los efectos que pueda tener cualquier vacuna que pones a tus hijos, ¿no? Lo que pasa es que yo supongo, Ekain, que en último término es un debate sobre el modelo de Estado. Un Estado democrático no puede imponer este tipo de obligación, ¿no? Pues no debiera, desde luego no es la posición ideal. El primer artículo de la Constitución establece que este es un Estado democrático de derecho y social, y por tanto debería tener como primera opción, desde luego, bajo mi punto de vista, la educación sanitaria, la pedagogía. En este caso es verdad que hay otras vías, como puede ser la de la sanción. Hay otras intermedias que se han propuesto, por ejemplo, Íñigo de Miguel, que es también profesor e investigador de mi mismo grupo de investigación, ha publicado sobre la posibilidad de establecer espacios seguros por los cuales solo podrían entrar aquellas personas que se hayan vacunado, pero ello también tendría unos riesgos, porque estaríamos dando por hecho que la vacuna produce un efecto inmediato de seguridad, y bueno, habría que ver la eficacia, ¿no?, llegado el caso. Y luego incluso hay otros autores como Sabulescu que proponen incentivos, de alguna manera, por ejemplo,
asignar dotaciones económicas, lo cual a la vista de la caída del PIB parece inabarcable, o incluso quedar exento del uso de mascarilla, que bueno, también no sería lo recomendable porque aun poniéndose la vacuna debe mantenerse esa prevención y esa precaución. Ajá. Oye, ¿y hay precedentes en otros países o aquí en España donde se haya hecho algo parecido, obligar a la población a vacunarse o algo equivalente? Y actualmente en el tema de la COVID, ¿hay algunos países que sí que están yendo más en esta línea de la obligatoriedad? Pues esto depende evidentemente de la legislación de cada país. Sí que es verdad que en Francia y en Italia tenemos ejemplos y una sentencia que se podría extrapolar, llegado el caso, aquí en España, es una sonada sentencia del año 2010 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Granada, que en un colegio, por un brote de sarampión en Granada, sí, obligó a los padres que no querían vacunar a sus hijos a inyectarles esa vacuna por una razón de salud para con el resto de niños y por supuesto los adultos. Y luego por supuesto habría también pues las otras sentencias que también creo que se han comentado sobre la posibilidad de usted no le ponga la vacuna a su hijo, pero su hijo no puede ir al colegio hasta que no se ponga la vacuna, que sería una suerte de coerción intermedia. Claro. Tercera vía, ¿no? Caín Pellán, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, investigador en el Grupo de Derecho y Genoma Humano. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un saludo. Hasta luego. Es que yo en esto soy muy pesimista también, ¿no? Igual que recuerdo hace muy pocos años cuando decíamos, ¿no? España está al margen de esos movimientos de ultraderecha que hay por Europa. Aquí no tenemos un partido de ultraderecha y mira dónde estamos ahora, ¿no? Cuando miramos el porcentaje de conspiranoicos que hay en un país como Estados Unidos y vemos a determinadas figuras públicas decir tantas tonterías como escuchamos a veces, ¿no? Mucho me temo que dentro de poco no nos sorprenderán estos porcentajes de gente que no se quiere vacunar, ¿no? Y, en fin, vamos a tocar madera. Hay un número de teléfono al que nos pueden llamar y dentro de un ratito trasladamos su pregunta o su duda a Pera y a Javier. Es el 638-855-349, es un número de WhatsApp. Pueden dejar una nota de audio o pueden dejarnos un teléfono, llamamos de vuelta y al final del programa, en los últimos minutos, escuchamos su pregunta. Es el 638-855-349. La Organización Mundial de la Salud, hay un 5% de la población mundial que padece pérdida de olfato y ahora esa cifra es mucho mayor porque la anosmia, que es como se llama la pérdida de olfato, ha resultado ser uno de los síntomas más comunes de la infección por COVID-19 y muchos de los pacientes, pasada la enfermedad, no han logrado recuperarlo. Javier Huete es terapeuta ocupacional especializado en la pérdida de olfato y gusto en el Hospital Ruber Internacional. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Soy Javier Fernández Huete. Javier Fernández, me he comido un apellido de por medio. Sí. Que me perdone tu padre. Suele pasar, no pasa nada. Sí. Llevas una década haciendo rehabilitación con personas que han perdido el olfato, pero supongo que nunca habrás tenido tanto trabajo como ahora, ¿no? Pues bastante trabajo, sí, como 4 o 5 veces más de trabajo, un montón de gente afectada. Mira, rehabilitación olfativa. Cuando hablábamos sobre tu trabajo esta semana en el equipo, claro, nos imaginábamos, pues yo qué sé, una especie de Masterchef, ¿no? Con gente a la que le vas poniendo cosas para ver si consigo recuperar esto. No sé si se distingue mucho de un concurso de televisión. Bueno, es un poquito más complicado. Sí que es cierto que hay ejercicios que hacemos que para que sean un poquito menos sí que lo hacemos así en plan concurso, como decís, como en Masterchef, pero es un poquito más complicado y sobre todo más destinado al problema de cada paciente. Digamos que es un tratamiento mucho más a medida. Y sin la bronca al final, ¿no? Porque en Masterchef... sin la bronca. Si hacen bien los ejercicios no hay bronca, si los hacen mal, pues... Pero explícanos cuál es el proceso de rehabilitación del olfato. ¿Usáis yo qué sé, olores fuertes, por ejemplo, para despertar ese sentido? No, a ver... No, para nada. Nosotros somos terapeutas ocupacionales y lo que nos dedicamos siempre es intentar que el paciente vaya recuperando los olores que tenía en su vida cotidiana y que ha perdido, con lo cual la base del tratamiento son el análisis de sus actividades de la vida diaria y ver cuáles son sus deseos y sus olores. En ningún momento tiene ningún sentido el ponerle olores fuertes que no tengan nada que ver con su vida
y que por otra parte son también un poco contraproducentes, ¿no? El poner esencias. También habéis oído hablar de lo que es el entrenamiento olfatorio, que ahora está tan de moda con la afectación de los pacientes COVID, pero no, eso es otra cosa totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que queremos es poner estímulos olfatorios que sean representativos en la vida de la persona. Esto es por COVID, digamos, pero hay, como decíamos, un porcentaje de la población que sufre esta enfermedad, porque no deja de ser una enfermedad, ¿no? No sé, ¿a qué problemas se puede deber la pérdida del olfato? Pues los problemas son variados. Lo más normal es que sean de origen infeccioso por virus, no solo el coronavirus, pero antes del coronavirus existían otros virus que causaban este problema. ¿Qué más problemas puede haber? Pues por traumatismos, secundaria a fármacos, por exposición a químicos, tumores hormonales, secundaria a fármacos. También las hay idiopáticas, es decir, que no conocemos el origen. Sí. Parece ser un efecto directo de los virus sobre la mucosa nasal, digamos. Sí, efectivamente. En los receptores AC2 de todo lo que son las células del epitelio olfativo, parece ser que el virus este coronavirus es capaz de infectar e incluso progresar por todas las neuronas hasta el bulbo olfatorio y causar estos daños tan graves que está causando. Puede subir hasta el cerebro, entonces. Sí, en varias estructuras cerebrales, sí. ¿Cómo podéis medir el progreso de un paciente? Pues lo medimos de diferentes maneras, y unos test objetivos que muchos otorrinos, o sea, nosotros los pacientes vienen derivados por el doctor Toledano, que es un otorrino que es una eminencia en esto del olfato, y él utiliza pues unos test objetivos como el Connecticut, que hace una medida pre y post, pero nosotros estamos validando un test que se llama valoración de estímulos olfatorios cotidianos abreviados, intentando pues ver cómo es la medida previa antes del tratamiento y cómo es después. Y luego con un apoyo de resonancia magnética funcional estamos viendo a través de estudios que sí que hay cambios cerebrales objetivos. O sea, el paciente te dice que se encuentra mejor, nosotros le vemos mejor, pero también necesitamos una medida también objetiva. Como no podemos ver cómo el paciente huele, eso no es como otra cosa, es como ¿cómo sabemos que un paciente le duele algo? Pues no lo podemos saber de manera objetiva, pues de esta manera sí. Oye, Javier, ¿y las anosmias producidas por este virus consisten en una pérdida generalizada del olfato o de la capacidad para oler ciertas sustancias? Bueno, depende. Hay veces que, sobre todo, la intensidad sí que se queda un poco tocada en todos los casos, ¿no? El paciente necesita, digamos, más partículas de estímulo para llegar a captar, para llegar a detectar ese olor. Y luego sí que hay categorías que, dependiendo del paciente, quedan afectadas. Pues, por ejemplo, las frutas o, por ejemplo, las flores, otro tipo de cosas. Eso depende de cada persona. Sí. Oye, hay un ruido en el micrófono, Javier. No sé si es porque te estás moviendo. Parece que estás cerrando algo mientras hablas con nosotros. Sí, es verdad. O moviendo el café. No, el café ya me lo he tomado a las 9 de la mañana. ¿Ahora mejor? Yo creo que sí. Ahora. Ese olorcito de café, ¿eh? Oye, tenía una pregunta justo parecido a esto, del olor del café y el sabor. Porque cuando se habla de que el olfato es clave para el gusto, o sea, ¿hasta qué punto? Porque recuerdo a alguien que decía, no, es que en la lengua solo tienes papilas gustativas que detectan 4 o 5 sabores, que si ácido, que si dulce, amargo y todo lo demás, o sea, todo lo demás es olfato. Hasta este grado, son sustancias volátiles que llegan a través de la boca, pueden llegar también a la nariz, pero es decir, ¿todo lo demás es olfato? ¿Es tan extremo esta diferenciación entre gusto y olfato? Efectivamente, realmente lo diferenciamos nosotros a nivel de calle, pero realmente es casi lo mismo, ¿no? El 85% de la información del gusto nos viene por el olfato y el 15% restante son las papilas gustativas, como has dicho, que detectan los 5 sabores básicos, ¿no? Que son los 4 que conocemos más el que está últimamente de moda, que es el umami. El umami. Que es de la zona del centro. O sea, en la boca no hay ningún... O sea, no recibe nada más. O sea, todos los matices son olfato.
Efectivamente, los pacientes, de hecho, que están afectados de anosmia, nunca, es muy raro que te vayan a decir de no noto el salado, no noto el amargo, no noto... Eso lo notan, pero claro, hay una caída importante en el sabor porque el 85% restante lo han perdido. O sea, ellos lo describen como que han perdido el gusto, pero en realidad lo que han perdido es el olfato y toda la capacidad de matices que ofrece el olfato a los gustos. Yo supongo que el olfato es un sentido que se valora mucho más cuando se pierde, ¿no? Y no sé si llegan los pacientes en un contexto muy, muy angustioso. Claro, a ver, hay muchos pacientes que han perdido el olfato, ya no solo por coronavirus, sino por otras causas, pero los que vienen son las personas que realmente lo echan de menos. Hay otra gente que yo conozco y dice, ay, pues yo lo he perdido hace 2 años, yo hace 5, y no le dan tanta importancia, pero todos los pacientes que vienen siempre dicen, además es que yo tenía un olfato buenísimo, o sea, lo echan tanto de menos porque lo valoraban mucho. Yeah. Javier Fernández Huete, que es terapeuta ocupacional especializado en la pérdida de olfato y gusto en el Hospital Ruber Internacional. Gracias, Javier, un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Hay otra cosa de la que queríamos hablar con vosotros, porque en los últimos meses muchos científicos que estudiaban cuestiones relacionadas con otros ámbitos de la ciencia han redirigido de alguna manera sus investigaciones para entender mejor cómo nos está afectando la pandemia. Es el caso de Gabriel González, que es neuropsicólogo y profesor en la Universidad de Cádiz. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Hola, Gabriel. Está en aislamiento. Está en aislamiento total. A Javier se le oía un ruido de micrófono. A Gabriel no se le oía ni el micrófono. No hay manera de hablar con él, ¿no? No, es curioso porque él ha hecho un informe. Ahora sí. Ahora te escuchamos, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola. Está creando expectativas. No sé si es que nos llega a lo mejor como con 5 minutos de retraso nuestra voz y su voz. Quizá va a ser mejor llamarle por teléfono. Intentar tener una conversación en tiempo real y no una conversación por el eco. Decía que ha hecho un informe que quiero que nos hable de él, que es cómo podemos comparar los efectos de este aislamiento a la soledad que sufren, por ejemplo, los astronautas que se embarcan durante meses en una misión. Sí. Creo que Gabriel ha estado trabajando. Tienen una especie en el norte de España, creo que en Cantabria o algo así, hay como una especie de cueva donde ponen astronautas y otras personas en aislamiento durante un tiempo para ver, pues, cómo reaccionan tanto a nivel físico como a nivel social o gente que se va a la Antártida, o gente que por trabajo tiene que pasar un tiempo sola y que quieren asegurarse antes de que puedan lo puede superar, exacto. Claro. ¿Nos escuchas ahora, Gabriel, por teléfono? Sí. Ahí estamos. Hablábamos de este experimento en el que vosotros creáis ambientes similares en la Tierra, encerráis, iba a decir, espero que sean voluntarios, pero sobre todo los monitorizáis, ¿no? Sí, efectivamente, como parte de lo que sería la carrera espacial, ¿no? Y la investigación espacial, se hacen muchos experimentos en lo que se llaman ambientes análogos aquí en la Tierra, donde se simulan diferentes características de lo que serían misiones espaciales, que luego van a servir para recabar información para futuras misiones espaciales reales, ¿no? Entonces, irrumpe el virus y decidís hacer esos mismos estudios a gente normal que estaba confinada, a nosotros, básicamente, a cualquiera. Y me gustaría que me dijeras cómo han sido los estudios, los parámetros que medís, el resultado. Sí, bueno, pues realmente un grupo de colegas a nivel europeo y algún que otro en Estados Unidos, que nos dedicamos a hacer estudios de este tipo con astronautas en ambientes análogos, pues dijimos, bueno, el tema del virus ha representado una oportunidad de investigación, hay un montón de gente confinada, ¿por qué no hacemos un estudio al estilo del que hacemos en estos ambientes análogos de espacio con la población en general? Entonces decidimos seleccionar una serie de instrumentos de escalas psicológicas, ¿no?, que normalmente utilizamos en estos ambientes, y hicimos un cuestionario bastante grande que pusimos online y pedimos a la gente que participara, y en diferentes países, en Bélgica, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, pues la gente fue respondiendo, ¿no? Y estas preguntas o estos instrumentos
recogían diferentes aspectos, por ejemplo, ejercicio físico, ansiedad, estado emocional, también, por ejemplo, pues el tema de la situación laboral, el sueño, etcétera, ¿no? Y recogimos un montón de aspectos en la población en general. Y las conclusiones, porque por ejemplo creo que en el caso del sueño el confinamiento no lo empeora, sino que la gente durmió mejor. Sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos todavía realizando los análisis preliminares, ¿vale? Porque la verdad que, bueno, no es fácil coordinar a varios países europeos y hacer una apuesta en común, pero sí es verdad que tenemos algunos datos iniciales sobre diferentes variables. Cada país también se encargaba del estudio de diferentes variables, y el sueño pues es una cosa que con el confinamiento mejoró. Sí. El sueño mejoró. Hey, Gabriel, ¿cómo estás? Y creo que fuisteis bastante lejos en estos análisis, ¿no? O sea, analizar, por ejemplo, si la sociedad estaba más unida o no debido al confinamiento y a lo que estaba pasando fuera, a decisiones morales, ¿no? Si la gente también se comportaba de manera más pragmática, asumiendo que había gente que tenía que sufrir o no, o incluso decisiones económicas. Yo creo que estos son datos como muy relevantes. Sí, fue muy interesante porque normalmente nosotros también en este tipo de ambientes espaciales análogos estudiamos cómo es la dinámica del grupo, ¿no? Y cómo, no solamente cómo trabajan en equipos, sino cómo se llevan entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, incluimos una serie de preguntas en estos cuestionarios para la población en general sobre, por ejemplo, si este tipo de situación haría que saliésemos como una sociedad mejor o más unida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la línea base, ¿no? En la primera medición que hicimos, aproximadamente el 20%, 19,4% de la población pensaba que sí, que saldríamos más unidos, una sociedad mejor. Pero en un seguimiento ya, aproximadamente 3 semanas después, ya solamente pensaba eso el 7,9% de la población, ¿vale? Luego, en cuanto al tema de dilemas morales, pues sí, los colegas de la Universidad de Roma, en Italia, incluyeron la posibilidad de estudiar el tema de dilemas morales y de toma de decisiones, y también vimos que frente a un 19% en total en la línea base, en las primeras comprobaciones que hicimos de resultados, vimos que la población estaría dispuesta a sacrificar a alguien de la población para el bien general, ¿no? Y esto luego en los seguimientos llegó a ampliarse a un 25%, o sea, se produjo un incremento en la disposición de la gente al sacrificio para la supervivencia, ¿no? Sí. A su propio sacrificio, ¿te refieres? Sí. Bueno, su propio no, me refiero como grupo, ¿vale? Sí, creo que los experimentos que me contaste que era, o sea, si la situación es, vas en una barca con 8 o 9 personas y hay uno que está enfermo, que está muy mal y que está poniendo en peligro al resto, ¿lo tirarías? ¿Lo sacrificarías para salvar al resto o no? Y al principio, pues el 19% dicen que sí, y al cabo del tiempo, después de unas semanas de la pandemia y tal, pues hay más personas que dicen que sacrificarían a esta persona, ¿no? Bueno, tenemos un caso reciente, yo creo que de esta semana, de una enfermera que se ha hecho muy famosa porque la querían echar sus compañeras del piso. Es verdad, porque tenía miedo de que les contagiara. Sí, horrible. Yo no sé, sigue, perdona, Gabriel, que te he cortado. Sí, bueno, no, solamente me quedaba lo del tema económico que habíais comentado. Pues efectivamente, al inicio de la pandemia, el 66%, por ejemplo, de la población prefería una recompensa inmediata frente al 33% que prefería esperar, y a las 3 semanas o al mes eso cambió, o sea, la gente ya prefería ahorrar, digamos, ¿no?, a tener el dinero inmediatamente. También quizá a lo mejor por la posibilidad de que no tenían opción de gastarlo inmediatamente. ¿Y las diferencias por países? ¿Hay culturas que te hacen ser más egoísta, por ejemplo? Bueno, nosotros no hemos mirado específicamente ese detalle. Sí hemos visto, por ejemplo, muy curioso que en cuanto al ejercicio físico, Alemania y España, en comparación con, por ejemplo, Bélgica, Estados Unidos o Italia, sí tuvieron un incremento en el ejercicio físico que la gente realizó en casa durante el confinamiento. En otras variables, realmente el país no ha sido tan determinante. Ha habido otras variables, como por ejemplo la edad, que sí parece ser que son más discriminantes, sí. ¿Porque la gente mayor se siente más sola o qué? Bueno, pues nosotros en el caso de España, porque como he dicho, nosotros nos repartimos las variables de estudio, ¿no?
Y nosotros estábamos mirando quejas subjetivas, por ejemplo, de atención y de memoria, que es como el factor más cognitivo dentro del experimento, y descubrimos que había diferencias en cuanto a quejas subjetivas de atención, por ejemplo, solamente con respecto a la edad. Y en un principio podíamos hipotetizar que serían los mayores, ¿no?, los que tuvieran más quejas, pero descubrimos que eran los jóvenes los que tienen más quejas de atención que los mayores. De memoria, por ejemplo, no encontramos diferencias. Oye, y entre los astronautas se habla del fenómeno del tercer cuarto. ¿Nos explicas qué es esto? Sí. Bueno, el fenómeno del tercer cuarto es algo polémico porque hay investigadores que piensan que sí, que existe, y otros que piensan que no. Y bueno, eso sucede que durante una misión espacial, a la hora de llegar a la tercera parte de esa misión, es cuando aparecen más problemas de tipo psicológico, de convivencia, etcétera, ¿no? Eso es lo que se llama el fenómeno del tercer cuarto. ¿Qué pasa? Que una gran diferencia con respecto a la crisis del COVID es que normalmente los astronautas saben cuándo va a terminar la misión, hacen una previsión mental sobre la duración de esa misión y las fases que va a tener y cuando ya se va a acercar el final. Sin embargo, con la crisis del COVID, como estamos viendo en esta segunda ola también, empieza a producirse un fenómeno de incertidumbre que genera un incremento en la ansiedad porque realmente no sabes cuándo esto va a terminar. Claro. Y Gabriel, yo tengo una pregunta, porque ¿y la situación actual, es decir, el confinamiento que tú estudiaste era un confinamiento extremo, pues varias semanas, la gente encerrada, y lo que se ha visto es la soledad, la falta de socialización, y eso tiene una pérdida de bienestar, pero ahora nos estamos socializando con mascarillas, sin abrazos. ¿Tú crees que, ya sé que no tenéis datos de esta etapa, pero por lo que sabes en investigación en psicología, esta fase así donde también estamos un poquito, no tanto, pero un poquito aislados, ¿crees que está teniendo efecto también? Bueno, pues esto es muy interesante, sobre todo en niños, ¿no? Tenemos que ver qué impacto está teniendo esta reducción, ¿no?, de la interacción social, el uso de mascarillas que en cierto modo te impiden reconocer emociones más fácilmente. A nivel de los niños, esto puede tener un impacto. En general, todo el tema de salud mental, como ahora se está empezando a comentar, está teniendo y va a tener un gran impacto, y yo creo que no se le ha prestado la suficiente atención, ¿no? Y esto va a empezar a notarse en el futuro, ¿no?, el impacto en la salud mental. Desde luego, yo entrevisté una vez a Scott Kelly, que es el astronauta americano, sí, que está en el programa también, sí. Sí, es verdad, lo tuviste. El nuevo carácter que tenía, Eso, claro, el tío era una roca. Se había tirado ahí un año en la estación espacial, solo la mayor parte del tiempo. De vez en cuando llegaba ahí otro astronauta ruso a arreglar una puerta o lo que fuera, pero la mayor parte del tiempo estuvo solo. Yo le pregunté si no echaba de menos, no sé, al final de su jornada laboral, tomarse una cerveza con los amigos. Me dijo, bueno, no había cervezas, si la hubiera habido me la habría bebido, fue su respuesta. Claro. No sé si ha habido momentos. Vale. Que te despido, Claro, de hecho, bueno, el récord de permanencia lo tienen los rusos, ¿no? Pero al principio de las misiones espaciales este tipo de cuestiones eran muy importantes. No olvidemos también que los astronautas son gente muy preparada, no es como la gente normal, digamos, que está pasando ahora mismo por esto, pero está claro que ese tipo de cosas en la población general pasa factura a nivel psicológico. Sí. Gabriel González, que es neuropsicólogo y profesor de la Universidad de Cádiz. Gracias, Gabriel, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Scott Kelly, que recuerdo, Javier, que cuando estuvo en el programa le señalé un error de traducción garrafal que había en el libro, y no te puedes imaginar cómo se enfadó. No conmigo, con la gente que iba con él. Menudo carácter militar. Bueno, que era militar, claro. Son militares, sí, esta gente son militares. Tenemos llamadas al 638-855-349. La primera es Monse, de Barcelona. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Hola, muy contenta y muy nerviosa. No, nerviosa porque es mujer, nerviosos nosotros, que estamos aquí a punto de meter la pata siempre. Claro. Muy interesante, el neuropsicólogo. Te lo agradezco, claro que sí. A ver, tu pregunta, Monse, ¿cuál es? Es para ellos, ¿no? Pues mira, tengo dos. Una, si yo acabo de coger el COVID y no lo sé, lo acabo de coger y todavía no, y me pongo la vacuna, ¿qué efectos puedo tener? Esa es una. ¿Hago la otra?
Vamos por partes. Vale. Javier, Sí, los científicos recomiendan incluso a la gente que ya ha pasado la enfermedad, la COVID, que se vacunen también, porque es posible que la respuesta inmunológica natural frente al virus sea más débil que la que induzca una buena vacuna. O sea que si la vacuna es eficaz realmente, conviene ponérsela aunque ya hayas pasado la enfermedad. Y esto incluiría tu caso de que solo llevas 3 días infectado y todavía no lo sabes, ¿no? O sea, habría que vacunarse de todos modos. Esta es la primera. ¿La segunda, Monse? En la segunda va enlazada. Ponérsela cada año, hay que ponérsela como la de la gripe. Y luego, ¿es verdad que si te pones la de la gripe es más leve la del COVID? O sea, si coges el COVID. Bueno, pues este el rato. Gracias, Monse. Un abrazo. No, son 2. Hasta luego. Es que creo que no se sabe ni una cosa ni la otra. Igual Javier me corrige, pero el cuánto dura no se sabe. ¿Cuánto no se sabe, el efecto? Se supone que el virus va a permanecer con nosotros como si fuera una gripe estacional, ¿no? Para los restos. No vamos a poder erradicarlo una vez que se ha extendido de la manera que se ha extendido ya. Pero no sabemos aún si la vacuna actual va a servir la temporada que viene o habrá que hacer como con la gripe, renovar las cepas cada año. Esto no lo podemos saber todavía porque no ha pasado. El año que viene todavía no ha ocurrido. ¿Y cuánto duran los anticuerpos que genere en nuestro cuerpo? Tampoco se sabe. Sabemos que 4 meses mínimo y posiblemente más. Claro. Una llamada más. Tenemos solamente un minuto. Carmen, de Madrid. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Carmen Velasco. Participo en el ensayo de la vacuna de Janssen en el Hospital de la Princesa. Ya me han vacunado 2 veces, a mediados de septiembre y a mediados de noviembre de este mes. Pero mi pregunta es... Sí, las 2 dosis. No sé si habrá 3 o no. Pero mi pregunta es, ¿para qué sirve en este caso que te inyecten placebo? A lo mejor es mi caso, no lo sé, yo no he tenido ninguna reacción. ¿Para qué sirve que te inyecten placebo si toda la población es como si estuviésemos con placebo? Bueno, buena pregunta. Gracias, Carmen. Un abrazo. Lo más importante de cualquier experimento es el control. Como hagas el mejor experimento de la historia y no hayas puesto un control, no te vale para nada. Y entonces el control intentas que sea lo más parecido posible a la situación experimental. En este caso, te inyectan algo, porque si no te inyectan, tú ya sabes que no estás vacunada. Y el doble ciego exige, ¿no? El protocolo del doble ciego exige que tú no sepas si estás vacunado o no. Claro. Esto es muy importante, por ejemplo, en fármacos contra el dolor, porque el mero hecho de saber que te han dado una pastilla, sobre el dolor hay tales efectos psicológicos y neurológicos que puede hacer que te funcione la pastilla por el mero hecho que te la has tomado, ¿no? Sí. Es que tiene cierta lógica lo que decía, que decir que te den un placebo es el mismo, estás igual de inmunizada que si no te dan nada, pero tu actitud cambia si te dan una vacuna. Entonces tienes que comparar con cosas iguales. Javier San Pedro y Pere Estupiñán, muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Adiós.